Hace 29 años, un 29 de marzo de 1993, nuestro cantón Paute, nuestro Valle Encantador, sufrió uno de los desastres más terribles de la historia, provocado por mano del hombre a causa de la minería irresponsable e ilegal, donde cientos de familias perdieron sus hogares y también a sus seres queridos. Hoy, César Aray, alcalde de aquel entonces, nos cuenta con un gran desdén esta mala experiencia que fue su mayor reto, y dice que Paute volvió a surgir de las cenizas como el ave fénix, gracias al esfuerzo y empuje de los pauteños, hijos de este hermoso cantón. Queda claro que hasta hoy la minería ilegal sigue siendo un gusano social que carcome la riqueza natural de nuestro ecosistema. A pesar que se han creado leyes y decretos presidenciales, esto es un tema de nunca terminar. Hace unos 29 años, el 29 de marzo de 1993, hubo el derrumbamiento del Cerro Tamuga en el sector de la Josefina. Y este cerro, provocado por la minería mal conducida, cayó sobre el cauce del río Paute y produjo un bloqueamiento del agua que, como consecuencia de ello, se formó un lago que se extendió desde la Josefina hacia el Descanso y tomó las direcciones de Cuenca y de Azogues. El agua se iba acumulando día a día en cantidades gigantescas. Por eso es que aquí en Paute, en el valle del río Paute, se secó el río durante 33 días. Y esos 33 días estaba acumulándose los ríos Cuenca y los afluentes del río Cuenca, del río Bulgay. Todos esos ríos estaban represándose, acumulándose detrás del cerdique que se formó al caerse el Cerro Tamuga. En aquel entonces usted fue alcalde, ¿y cuáles fueron las acciones y cómo fue el proceso para el momento de decirle, bueno, pues, señor Aray, usted como alcalde tenemos esta emergencia? Yo estaba el 29 de marzo, lo recuerdo bien, estaba en mi casa y más o menos a las 4 de la mañana recibí una llamada telefónica del Cuerpo de Bomberos de Cuenca que me informaron sobre este desastre. ¿A qué hora más o menos fue la llamada? Entre las 4 o 5 de la mañana, pero ya el derrumbamiento del cerro había ocurrido la noche anterior, entre eso de las 9:10 de la noche, el 29 de marzo, y instituciones de Cuenca, como la del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, me llamaron en la madrugada del día siguiente para informarme de esta catástrofe. Reuní a los concejales que pude en ese momento y nos dirigimos de inmediato al sector de la Josefina. Y realmente fue un impacto tremendo para nosotros cuando vimos un cerro, una mole gigante, taponando el cauce del río Paute. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que usted aplicó para el cantón? Porque es una emergencia que, bueno, hay que aplicarlo en cuestión de minutos o segundos. Lo primero que hicimos fue rescatar los cadáveres que estaban más o menos en la superficie de la catástrofe
y traerlos a la morgue. Y luego de ello, pues, ordenar una inmediata evacuación de los moradores del valle. Nosotros, como autoridades cantonales, ¿cómo íbamos a solucionar un problema tan inmenso? ¿Se tenían datos específicos de cuántas personas fallecieron en este terrible hecho? Estamos hablando de unas 300 o algo más, 300 personas del caserío La Josefina. Entre ellos estaban trabajadores, minadores. En el 1 de mayo, 33 días después, se destapa el agua acumulada como 400 millones de metros cúbicos, vence la resistencia del dique formado por el cerro que cayó, vence la resistencia y se viene una inundación espantosa a nuestro cantón y a nuestro valle. No menos de unas 500 a 600 casas desaparecieron. Es decir, que esto fue una alerta roja para el Cantón Paute, donde, bueno, también se tuvo la visita de, inclusive, el presidente de la República en aquel entonces. Por supuesto, fue una alerta roja para todo el país, porque es una de las catástrofes más grandes que ha sufrido el Ecuador en toda su historia. En cuanto a deslaves, es el mayor deslave acaecido en nuestra república. Y hay que hacer una diferencia, ¿no? Esto no fue natural, fue hecho por la mano del hombre. Efectivamente. Tal vez geológicamente hubo alguna predisposición en la configuración de la sierra, de la serranía en ese sector. Pero quienes provocaron el derrumbamiento de este cerro fueron los mineros ilegales, los dueños de canteras que se comieron prácticamente los cimientos del cerro y provocaron su caída. En aquel entonces, usted como alcalde tenía la potestad para vigilar todos esos temas de minería, ¿o no? La minería en aquellos tiempos estaba manejada y supervigilada por el Ministerio de Energía y Minas. El ministerio es el que concedía o no concedía las concesiones mineras. Las canteras nunca fueron retiradas de las bases del Cerro Tamuga, a pesar que esta delegación del Ministerio de Energía y Minas siempre vino y advirtió y prohibió, repetida una y otra vez, para que no se continúe con las labores de socavamiento del cerro. Nunca tomaron cartas en el asunto. El municipio no tenía que ver en ese tiempo, ahora las leyes han cambiado. ¿Cómo fue este surgir de Paute? Porque entendemos que a nivel internacional se recibe ayuda de todo lado. Sí, fue un acontecimiento que estremeció a todo el país. Y al mundo entero. Y fuera del país. Algunas naciones mandaron contribuciones, hicieron visitas al lugar y apoyaron al gobierno nacional de aquel tiempo, porque nosotros, como municipio, éramos una institución bastante pequeña en relación a esta catástrofe y solicitamos la intervención del gobierno nacional. En ese tiempo estaba presidido el gobierno nacional por el arquitecto Sixto Durán Ballén y su vicepresidente Alberto Dajic, y coordinando para que Paute vuelva a recuperarse. Finalmente, señor Aray, ¿cuál sería su mensaje final referente a estos temas de minería también que hasta el día de hoy sigue siendo fluctuante en la sociedad? El hombre a veces no asume las experiencias que nos presenta la vida. La minería ha sido muy mal manejada en nuestro cantón, en nuestro valle. Actualmente se sigue cometiendo los mismos errores,
las mismas fallas, se explota ese río, se hace pedazos del valle para que se hagan pocas personas se hagan millonarias, entre ellos funcionarios locales y nacionales y provinciales han sacado beneficio para sus bolsillos, para su conveniencia. La intervención, digamos, de parte del gobierno para la reconstrucción de las viviendas, en la que participamos la ciudadanía a través de un comité Paute Construye, en ese tiempo liderado por el padre Hernán Rodas, ¿no? Formamos una comitiva, diría yo, una organización, y esta organización a través, digamos, de cierto diputado, en ese tiempo era vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Maya Proaño, Marco Maya Proaño, vino aquí a la ciudad de Paute, vino aquí al cantón, a nuestro cantón, y en realidad él vino a hacer una propuesta sobre el asunto de la reconstrucción de las viviendas y que nos dieran unos créditos blandos, ¿no? Unos créditos accesibles para quienes perdimos, digamos, parte de las viviendas y quienes fuimos afectados de los mismos. En eso que él estaba planteando, yo, perdónenme que diga en primera persona, le hice un manifiesto al doctor Marco Proaño Maya y le dije, por favor, nosotros no queremos créditos blandos, nosotros no queremos pagar el crédito. Sabemos que las donaciones que vienen para la reconstrucción de la vivienda son donaciones de los empleados ecuatorianos, de todos los empleados del país. No son dineros directos del Estado, por lo tanto el Estado no tiene derecho a recibir, a reivindicarse ese dinero con el pago de los créditos. Por tal motivo le hicimos el planteamiento de la condonación total de los créditos por la reconstrucción de las viviendas. O sea, esto se podría decir que fue un ámbito más social, no un préstamo burocrático. El préstamo fue burocrático, fue hecho de esa manera. Luego de eso nosotros hicimos el planteamiento de la condonación de esa deuda. Nos favorecimos, digo yo, en este sentido, pero también hubieron personas de pocos escrúpulos, digo yo, en la que se beneficiaron sin haber perdido absolutamente nada. Inclusive más. Sí, entonces, pero bueno, volviendo al asunto, le digo, este planteamiento se llevó a senos del Congreso Nacional. En ese tiempo estaba de presidente el doctor Heinz Meller, y el vicepresidente, digamos, era el doctor Marco Proaño Maya. Entonces, a través de él pudimos una comisión de aquí de Paute conformada por mi persona y dos compañeros más, entre ellos el compañero Rubén Riera y el compañero Rivera. Acudimos a la ciudad de Quito, pudimos entrevistarnos con algunos diputados, entre uno de ellos el general Fran Vargas Pasos, otra compañera Araceli Moreno, y algunos otros congresistas que nos apoyaron y planteamos este pronunciamiento, al cual fue acogido de una manera muy unánime. ¿Cuántas familias más o menos fueron parte de este préstamo y condonación? Bueno, a nivel del Cantón Paute, más o menos unas 120 y pico de familias, unas 122 familias. A raíz de eso también nace la ciudadela Don Bosco. No, la ciudadela Don Bosco ya estaba construida, pero fue una de las más afectadas dentro del desastre de la Josefina. En ese tiempo, pues, estaba yo estaba representando a la ciudadela Don Bosco, y también tuvimos la oportunidad de una empresa, Peña Calderón, el de que nos donara un sitio acá en el sector del colegio, se llama el sector de Cachiacu, un espacio de 10 hectáreas de terreno para la reconstrucción de las viviendas de la ciudad de la Don Bosco. Lamentablemente no pudimos hacer eso, no llegamos a concretar eso. Regresamos a reconstruir lo que se había destruido, digamos, acá en la ciudadela. Entonces prácticamente ustedes también trabajaron, ¿no?, para volver a surgir como un Paute que siempre ha sido caracterizado por hombres y mujeres demasiado pujantes. Así es, ventajosamente yo digo, aquí Paute
surge de las cenizas, como se dice, al ave de fénix, sale desde las cenizas, ¿no?, hacia arriba, gracias al empuje digamos, yo diría, de la valentía, del pundonor, de los pauteños, pero no dejamos de reconocer también en ese tiempo al vicario del Cantón Paute, al padre Hernán Rodas, quien nos ayudó a organizarnos en ese aspecto. A pesar que este precedente nos sirvió como una gran lección, hoy en día la minería ilegal continúa. ¿Cómo quedaron las casas? La casa de Tata Ricardo. Para Noticiero 593 y Radio Constelación informó Alberto González.